Muy buenas noches tengan todos, sean bienvenidos a Contacto Universitario. En esta oportunidad vamos a estar conversando acerca del simposio Una mirada crítica a la educación venezolana. Esta actividad que está coordinada por el profesor Carlos Blanco, que pues ha tenido la experiencia para cumplir con un requisito de su tesis doctoral de montar este evento. Profesor, bienvenido a que esté con nosotros y nos adelante un poco cuáles son las características de este simposio y que vamos a observar la próxima semana en nuestra universidad. Bueno, muchas gracias, Carelia, por la oportunidad que me das de estar acá en la emisora televisora universitaria. Es un evento bien interesante, bien importante, de unas características que tienen que ver con la actualidad, pues en los actuales momentos la Asamblea Nacional discute algunos proyectos de ley de educación que tienen que ver con todo el proceso de formación, educación, creación de valores, formación del individuo. Y nos atañe directamente a los padres, representantes, profesores, a todo lo que llamamos la sociedad educadora. Bueno, este evento se va a realizar en la Facultad de Ciencias de la Educación como una manera de culminar el trabajo doctoral que yo he venido realizando en esa facultad. La facultad, a los que aspiran a ser doctorantes o doctores, les exigen este requisito y en consecuencia tenemos la oportunidad de dar a conocer un problema actual que tenga que ver, digamos, con la educación y está enmarcado dentro de las líneas de investigación de mi trabajo, que son las ideas pedagógicas de la educación. Profesor, este simposio, amigos de UCTV, se va a llevar a cabo el próximo 17 de julio, eso es viernes 17 de julio, y va a ser un evento que va a durar desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Por supuesto va a haber un intermedio para que la gente pueda ir a almorzar y todo esto, pero yo quisiera que de una vez entráramos a los que nos están observando la noche de hoy, sobre cómo pueden hacer el que quiera participar en este simposio. Bueno, mira, hay distintas alternativas. Una, el correo electrónico, que es cblanco07@hotmail.com. Está mi número telefónico, que lo podemos dar que también. es 0414-436-2592. Y en la facultad, en distintos espacios, hay personas que nos están ayudando al proceso de inscripción. Es bien importante este evento porque coincide con ese debate que se da en la Asamblea Nacional. Es actual, es un tema actual y nosotros se lo vamos a estar desarrollando un poco ahorita las características de por dónde va a ir. Específicamente el simposio se va a llevar a cabo, ¿dónde, profesor? En el tercer piso, en la sala de conferencias de la Facultad de la Educación. Este evento es auspiciado por el decanato, por el doctorado en educación y digamos toda la comunidad universitaria que en el sentido de que tiene que movilizarse, tiene que ver con un tema demasiado puntual e interesante como está en el tapete de la opinión pública. Vamos a ver algunos de los panelistas o de los ponentes que van a estar presentes porque ha sido un trabajo bien interesante recoger opiniones de profesionales que están directamente ligados a la educación y que además trabajan en la actualidad en áreas en las cuales temas como la educación venezolana pues es importante. Vamos a hacerle un paseo a nuestros televidentes por quiénes van a ser esas personas que van a estar presentes para debatir sobre este tema. Sí, digamos el cronograma o programa está integrado de la siguiente manera. Tenemos la apertura por parte del decano de Ciencias de la Educación, el doctor Luis Torres, luego el coordinador del doctorado, el profesor doctor José Tadeo Morales, luego el profesor doctor Andrés Orama Burgos, posteriormente hay un panel donde van cada uno de los ponentes integrados por el doctor Arturo Navarro, con experiencias en universidades extranjeras, particularmente en Europa, el profesor Carlos Mora Vanega, profesor de FASE,
y el doctor Wilfredo Camacaro. Ellos van a dar un paseo, un paneo general sobre la situación de la educación como tal en los actuales momentos. Cuál es la situación del currículum, en qué estado está el currículum básico nacional, alguno tocará la realidad de los posgrados, algunos cómo los que hacemos investigación, cuáles son, cómo nos sirve la investigación en la educación. Ellos van a tocar distintos tópicos. Posteriormente, el doctor José Tadeo Morales, quien es coordinador del doctorado, va a hablar sobre la educación y la hermenéutica. Él va a hacer una interpretación de la educación, cómo formar a los individuos, que es un elemento bien importante. Luego, en horas de la tarde, el doctor Roberto León va a hacer un análisis sobre la realidad de la violencia estudiantil que está ocurriendo en los centros educativos. Ese tema es sumamente importante porque nos permite poner en perspectiva por qué está ocurriendo esa realidad como tal. Él ha hecho un trabajo a nivel de Carabobo y llevará algunas estadísticas, mostrará. Y finalmente la doctora Morela Acosta tendrá a su cargo hacer un estudio histórico desde, digamos, en el siglo XX y ya el XXI, de cómo ha ido entrando la educación en todo este proceso de evolución como tal. Bueno, como ustedes pueden observar, un panorama realmente general de cómo se desarrolla la educación actualmente y las características más importantes, porque además nos interesan a todos. Nos interesan a los docentes, nos interesan a los padres, nos interesa a los estudiantes, o sea, a todas las personas que componen la sociedad. Es un tema bastante amplio. Yo creo que a través de este medio muchísimas personas pueden enterarse y decir, oye, me gustaría ver las opiniones críticas de quienes saben. De hecho, por eso se llama una mirada crítica, porque es las personas que con propiedad pueden opinar sobre este tema. Profesor, ¿esto tiene algún costo? ¿Cómo se va a llevar a cabo la inscripción? Ya nos daba un teléfono y un correo, pero ¿cómo se formaliza la inscripción? Sí, mira, el costo son, ustedes saben que todos estos eventos, Dios nos da la oportunidad de esta actividad y generan unos costos. Claro. Y el costo son 60 bolívares fuertes. Podemos hablar de la inversión, ¿no? Porque uno va a invertir 60 bolívares fuertes, pero se va a llevar un compendio de conocimientos realmente interesantes de todo el Se va a nutrir, porque este tema tiene las características de que está enmarcado la responsabilidad de la educación, a mi modo de ver, comienza desde la familia. Y entonces los actores del proceso educativo anteriormente a nosotros nos decían en pedagogía que los actores eran el profesor, era el estudiante. No, ahora los actores son mucho más amplios. Ahora están los medios de comunicación que ejercen un papel bien importante en la formación de los prototipos, de las conductas, ¿verdad? De las personas, los niños y adolescentes. Posteriormente tenemos el papel que juega la familia, que es el pivote fundamental en un hogar desintegrado. Claro. Evidentemente las probabilidades de que los resultados no sean los más beneficiosos, es una tendencia, esos son los que dicen a veces las encuestas o los flash de opinión, y entonces eso nos ayuda a nosotros a abordar, sobre todo que la educación, yo insisto, no es exclusivamente de la escuela, no, el proceso de aprendizaje no tiene ni edad ni fecha en el calendario. Ahora con las nuevas tecnologías nosotros tenemos una experiencia muy importante, cómo los niños manejan las computadoras de una manera... Realmente toda la tecnología, ¿verdad? Ellos tienen el acceso ideal a cada uno de estos elementos. No, y que nos ayudan a muchas veces. Yo tengo que asumirlo como docente, como profesor, que yo de mis hijos he aprendido muchas cosas, ¿verdad? Entonces, está ese proceso de aprendizaje que ocurre permanentemente, que no es solamente la educación en una aula de clase. Ahora con la presencia de las tecnologías de
de la información y la virtualidad, ahora no hay fechas ni hora en el calendario, ni hay paredes, ¿verdad? Ni hay barreras. No, ahora evidentemente el proceso de educación es sumamente amplio, no tiene límite, es infinito y que nos ayuda de una manera a crecer. Y ese evidentemente es la intención de este evento, de que la sociedad de Carabobo, los padres, los representantes, tomen en cuenta esa realidad y más aún en este proceso ya de vacaciones que vamos a tener, porque ya nuestros hijos entran en un periodo de vacaciones y tenemos que buscarles algunas alternativas que les permitan que no estén exclusivamente en la casa sin desarrollar ninguna actividad. Profesor, si bien usted es el organizador de esta actividad y ya nos ha nombrado importantes personalidades de nuestra región que van a participar en este simposio, yo quisiera que nos hiciera, como más o menos debe conocer la directriz que van a llevar cada una de estas ponencias, porque le habrá tocado tener el compendio de las ideas con las que ellos van a trabajar. Nos vamos a basar principalmente en la realidad actual. ¿Cómo les esbozaría usted someramente para que nuestros televidentes se hagan una idea de por dónde va la directriz del simposio, de la realidad actual de la educación en Venezuela? Bueno, es un tema por lo demás bien importante, bien interesante, novedoso, no pierde vigencia. La educación, a mi modo de ver, debe construir valores. La educación debe ser profundamente democrática, debe ser participativa. Yo me remito al artículo 102 de la Constitución venezolana, que establece que la educación es gratuita y permite la participación de las distintas corrientes de opinión. ¿Qué significa esto? Que no hay un pensamiento único, sino que la educación es un proceso creativo, novedoso, que sabe escuchar, que permite el disenso, que tiene apertura. Aquel profesor o aquel, digamos, educador que crea que tiene la verdad absoluta, eso se acabó. Sí, eso se acabó. Lo que hoy era verdad, mañana puede ser mentira. Y yo creo en un precepto socrático que Sócrates, que era un filósofo, él sostenía la idea de que en la medida en que uno aprende, uno, digamos, se siente cada vez más aprendiz. Y él decía, solo sé que no sé nada. Y ese principio yo lo tengo como muestra, y lo trato de aplicar en mi vida particular, porque en la medida en que uno aprende, uno se da cuenta que hay tanto que aprender, hay tanto. A veces a mí me extraña cuando hay gente que dice que están aburridas, que no encuentran nada que hacer. Claro. Pero si tenemos tanto que dar, tanto que construir, tantas personas a que ayudar, tantas personas, tantas estrellas de mar que podemos salvar, que las podemos volver a mandar al mar, aunque sea una, ¿verdad? Cuando las echa el mar afuera, esa es la actividad del educador. El educador no nace, no, el educador se construye. El profesor que ama, esto es un apostolado, esto es un proceso de vocación. Claro. Y por eso requiere de mucha paciencia, de mucha comprensión, de mucha preparación, de mucha actualización. A mí me preocupa a veces cuando yo encuentro docentes que hablan tantos. Claro, es correcto. Me preocupa porque imagínese usted... Es un concepto viejísimo que ya no debería ni estar presente. No. Un profesor no se puede sentir orgulloso de raspar gente. No. Eso antes a lo mejor había como que el respeto, oye, este es el que más sabe, nadie sabe como él, pero esas nuevas corrientes de pensamiento y de formación han cambiado totalmente. Ese paradigma lineal que operó en el siglo XIX y XX ya están totalmente obsoletos. Einstein decía algo bien interesante, él decía, es más fácil desintegrar un átomo
que cambiar el modo de pensar de algunas personas. Sin embargo, yo creo que todo el mundo puede cambiar. Claro que yo sí. creo que todo el mundo puede cambiar. Hay ejemplos a diestra y siniestra. Cuando una persona tiene una patología determinada, busca distintas maneras, no es cerrada, sino que aborda distintas formas de cómo superar esa patología. Profesor, estamos en los minuticos finales Sí. de esta parte del programa. Yo quisiera que también nos conversara, porque me parece que uno de los temas importantes que se tocarán también en el simposio tiene que ver con la ley de educación, la ley actual, y la posible discusión de algunos cambios a la ley de educación. ¿Se va a abordar esto en el simposio? ¿Desde qué óptica se pretende observar? A mí no me cabe la menor duda que ese tema no lo podemos obviar, puesto que en este momento el ministro de Educación ha hecho algunas propuestas. Por lo demás, las veo que deben ser analizadas, pero que creo que se debe incorporar a otras voces. No puede ser que una sola voz dé su opinión en estas cosas, sino que se abra a las universidades, a los centros educativos, a los investigadores, a las academias, que de una u otra forma tienen mucho que aportar, tienen mucho que decir. Y algo más importante, a los padres. A los padres tenemos una responsabilidad sumamente importante. Creo que del simposio nosotros saldrán propuestas que por una u otra vía las haremos llegar a ese foro de discusión que será la Asamblea Nacional. Aspiramos yo tengo la aspiración que la ley de educación sea producto de un consenso y no sea producto de una mayoría que quiera aplastar o imponer la voluntad. No, yo creo que la ley de educación tiene que ser el amplio consenso de todos los sectores, porque se trata no solamente de nuestra formación, sino de las futuras generaciones, y eso es lo más importante. Termino con una idea de Andrés Eloy Blanco, que él decía que cuando se tiene un hijo, se tienen todos los hijos del mundo. Entonces, la ley de educación tiene que ser producto de todo el consenso, las distintas voces de las opiniones, pues, porque se trata del devenir, del presente y del futuro de un país, como son sus hijos, sus niños y sus adolescentes. Muchísimas gracias al profesor Carlos Blanco, organizador de este simposio, Una mirada crítica a la educación venezolana, que se va a llevar a cabo el próximo viernes 17 de julio. Nosotros en la siguiente parte vamos a estar conversando con uno de los expositores de este simposio para que nos profundice un poco más en el tema que él va a tocar. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida estamos nuevamente con ustedes. Estamos de vuelta en Contacto Universitario, en esta oportunidad conversando acerca de lo que va a ser el simposio Una mirada crítica a la educación venezolana, esta actividad que organiza el profesor Carlos Blanco en la Facultad de Educación de nuestra Universidad de Carabobo, y que se va a llevar a cabo el próximo viernes 17 de julio. Esto va a ser en el tercer piso de la facultad, donde está la sala de actividades especiales de educación, y por supuesto, como le decíamos en la primera parte del programa, tiene el costo, una pequeña inversión de 60 bolívares fuertes, realmente una inversión bastante accesible hoy en día para la variedad de temas que se van a tocar y que nos interesa a todos, tanto quienes ejercen la docencia como quienes participan de una u otra manera como padres y representantes, como estudiantes, etc. Está en esta parte del programa con nosotros el doctor Andrés Oramas, quien es profesor jubilado de nuestra Universidad de Carabobo y es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense. Va a estar encargado de hacer pues el análisis general de los temas con los cuales se va a trabajar en este simposio. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Un placer que nos acompañe acá esta noche y que además sabemos que usted ha sido pieza fundamental para el profesor Carlos Blanco también, para ir hilando un poco cómo se va a trabajar en este simposio y por supuesto como tutor de su trabajo específico de ascender al doctorado. Profesor, yo quisiera que nos hablara de esa mirada crítica de la educación. Cuando hablamos de crítica,
no necesariamente a veces las personas entienden, oye, voy a criticar esto. Ujú. ¿Cómo está ubicado en este sentido la palabra una mirada crítica en la educación venezolana? Bueno, muy bien. Muchas gracias por esta oportunidad y felicitaciones al profesor Carlos Blanco y deseándole el mejor resultado en esta actividad. Bueno, en realidad Venezuela, pienso que particularmente en nuestro país, mucha gente se dedica o tiene por costumbre hacer referencias a la educación en sentido muy general. En sentido muy general, dando opiniones muchas veces sin ninguna fundamentación respecto a temas tan preocupantes y tan críticos como lo es la educación. Claro, en un programa doctoral hay que hacer muchas precisiones y por tratarse de una actividad académica que tiene que conducir hacia la creación de un conocimiento, hay que ser un poco más puntual y fundamentar debidamente todo lo que se haga. Cuando se habla de un análisis crítico de la educación en Venezuela, se está pretendiendo ver cuáles serían los puntos nodales o cuáles serían aquellos puntos álgidos que en este momento presenta la educación en Venezuela. Yo, por haber venido acompañando el trabajo que el profesor Blanco está desarrollando para escribir su tesis doctoral, le he planteado, le he sugerido algunas ideas en algún momento, señalándole que la educación en Venezuela, como la educación en cualquier país del mundo, tiene una historia. No surge de la noche a la mañana. Claro. Nosotros, yo le decía a él, nosotros deberíamos, o deberías preocuparte un poco por ver de dónde surge todo cuáles son las raíces históricas del sistema educativo actual. En ese sentido, el profesor Carlos Blanco se ha tenido que abocar muy de fondo a, por ejemplo, pensadores como Cecilio Acosta, como Simón Rodríguez, pensadores muy recientes, inclusive del siglo XX, como el maestro Prieto Figueroa y tantos otros, ¿verdad? Para ver cuál es la fundamentación de lo que actualmente existe. ¿Cuáles son esas bases? ¿Cuáles son esas bases? Exactamente, ese sería la... Pero también hay, porque no sabemos, o mejor dicho, hay poca documentación actualmente sobre si lo que está ocurriendo con la educación en Venezuela actualmente es porque sus fundamentos o sus raíces no fueron lo suficientemente sólidas, o si porque en algunos aspectos tan importantes se ha practicado el diletantismo, es decir, la improvisación sobre cuestiones tan importantes. Y en ese sentido es como se van a tocar aspectos, por ejemplo, cuando se habla de un enfoque hermenéutico, es decir, cómo podemos nosotros interpretar cuáles son los elementos que nos ofrece la hermenéutica para poder interpretar lo que está aconteciendo con la educación, particularmente en nuestro país. Claro. Ahora, profesor, en ese sentido que nos hace recalcar la importancia de tener unas bases sólidas, además de poder ser críticos a través de la hermenéutica, esos temas que en la primera parte del programa someramente mencionábamos con el profesor Blanco, como por ejemplo una ley de educación que es fundamental en cualquier sistema, el estado docente, la actualidad de nuestra educación. ¿Cuál cree usted que va a ser ese hilo conductor y hacia dónde se quiere llegar? Yo creo que este simposio se da en un momento muy importante, porque como lo señalaba el profesor Carlos Blanco, actualmente está en discusión una nueva ley de educación. Cuando uno habla de leyes en Venezuela, a uno le preocupa un poco, ¿no? Sí. Porque siempre hay un margen de incumplimiento, de imprecisión y sobre todo, particularmente pienso que en un momento tan crítico como el que está atravesando nuestro país, ¿cuál sería el marco filosófico, el marco normativo que regiría una ley como esta? Porque las leyes son unos cuerpos legales muy amplios, ¿no? Pero que al mismo tiempo
requiere referirse a ellos para abordar cuestiones puntuales. Pero no solamente eso, sino también hay que redefinir el papel del Estado en su función educativa. Claro. Ahora, ¿es viable, profesor, que con todo este trabajo, trabajos como este, que es un simposio donde, como usted me decía antes de comenzar el programa, es muy dinámico porque participan muchas personas y hay muchas opiniones, es viable que estas opiniones se logren sintetizar y lleguen a donde tengan que llegar, como una piedrita que contribuya en la formación de esos elementos de una nueva ley de educación a lo mejor? Bueno, felizmente nosotros estamos en un ámbito muy importante, ¿no? En este sentido, porque la universidad es un punto de convergencia, debería ser un punto de convergencia de distintos enfoques. Por supuesto, de llegar a un consenso sólido sobre cuestiones tan preocupantes es un poco difícil. Pero en ese sentido yo creo que el simposio también ofrece un marco importante, porque puede llegar a ser una especie de termómetro, de medir dónde están las principales preocupaciones de gente que está muy comprometida con la educación en este país. Claro. Y entonces, en ese sentido, por supuesto, pueden salir propuestas muy interesantes. Claro, además que me parece, escuchándolo, además ratificar la posición de que la universidad también es para esto, también es para debatir, también es para que entren todas las opiniones y para contribuir con quien haya que contribuir a la hora de formar leyes, a la hora de establecer políticas, ¿no? Por supuesto. A mí me preocupa mucho, y pienso que no estoy solo en esto, en Venezuela, que parece como que se quisiera cerrar un espacio tan importante como es la confrontación y la discusión de las ideas. ¿Cómo podría avanzar el conocimiento en una sociedad donde esta posibilidad se niega? Claro. Me gusta mucho la historia y yo no he encontrado en ningún momento en la historia universal que haya habido en sociedades, por más dogmáticas que hayan sido, en su pensamiento o en su enfoque político, que hayan podido avanzar sin que haya una confrontación, una discusión de las ideas que conforman su comportamiento social. Profesor, un minutico finales que nos quedan del programa. Su invitación a la comunidad universitaria, a la comunidad regional, ¿por qué cree usted que las personas deberían asistir a un simposio como este? Yo se lo podría resumir muy brevemente, pero bueno, se lo resumo brevemente y luego se lo amplío un poco. Si queremos discutir o si queremos conocer con fundamentación lo que ocurre con la educación en Venezuela, este es un buen momento de poder acercarse a ello. Ahora, si queremos, como planteaba al inicio, si lo que se quiere es seguir en un diletantismo, en una opinar alegremente de, sin saber de qué se opina, de cafetería, bueno, entonces, por supuesto, este simposio no es para ello. Pues, claro. Porque las cuestiones se van a abordar desde una perspectiva muy seria, muy profunda, en ese sentido. Esa sería la invitación final del profesor Andrés Oramas, quien es doctor en Filosofía y Letras en la Universidad Complutense, profesor jubilado en nuestra Universidad de Carabobo y además ha estado trabajando conjuntamente con el profesor Carlos Blanco, organizador de este simposio, Una mirada crítica a la educación venezolana. Les recordamos a ustedes, para participar en este evento se pueden comunicar pues, con el profesor Carlos Blanco a su correo electrónico o bien hay diversos puntos en la Facultad de Educación donde se va a estar trabajando con la inscripción para este simposio, una pequeña inversión de 60 bolívares fuertes y va a ser el próximo viernes 17 de julio a partir de las 8 de la mañana. Pluralidad de pensamientos, una diversidad de personalidades que van a participar de nuestro entorno regional en esta mirada crítica a la educación venezolana. Ha sido un placer acompañarlos la noche de hoy. A nuestros invitados, gracias por estar con nosotros y será entonces hasta un próximo contacto.